Iniciamos un nuevo capítulo de historia en France 24. Mi nombre es Patricio Peralta. Bienvenidos. En Francia se ajustan las alianzas o se finiquitan las rupturas entre los partidos políticos que se preparan para las elecciones parlamentarias adelantadas, que se celebrarán en dos vueltas, este 30 de junio y el 7 de julio. El presidente Emmanuel Macron puso a correr a los políticos tras la sorpresiva decisión de disolver el Parlamento, después de su derrota frente al partido de extrema derecha de Marine Le Pen en las elecciones al Parlamento Europeo. He decidido devolverles con una votación la elección del futuro de nuestro Parlamento. Por eso esta noche disolveré nuestra Asamblea Nacional. La disolución de la Asamblea es un mecanismo consagrado en la Constitución de 1958, el pilar de la Quinta República Francesa, una herencia institucional de la que hoy el presidente hace uso. ¿Cuáles han sido las repercusiones de este sistema político y cuánto poder le entrega al presidente? En France 24 te contamos sobre la Quinta República. Francia estaba en una profunda inestabilidad política después de la Segunda Guerra Mundial. La Cuarta República, que duró entre 1946 y 1958, tuvo dos presidentes, Vincent Auriol y René Coty, que enfrentaron frecuentes crisis parlamentarias. En el caso de Coty, tuvo 4 gobiernos en menos de un año, y en el caso de Auriol, tuvo 11 primeros ministros durante su periodo presidencial. A los problemas partidistas se sumó uno más que ocurría fuera de sus fronteras, el proceso de descolonización de los territorios franceses de ultramar. En 1954, Francia perdió el territorio de Indochina y se enfrentó a un escenario similar en Argelia, su colonia más antigua y más preciada. Grupos independentistas decidieron combatir al Estado francés y obtener su libertad, que llegaría 8 años después. Desbordado por la crisis política y militar en mayo de 1958, el entonces presidente Coty apuesta nuevamente por un personaje que marcó la historia de Francia. Hablamos del general Charles de Gaulle, entonces retirado de la política por las peleas partidistas en esos años. Se convirtió en primer ministro en junio de 1958. Para liderar su gobierno pidió plenos poderes para la creación de una constitución y confió a Michel Debré la redacción del borrador de la nueva Carta Magna, aprobada masivamente en un referéndum en septiembre de ese año. Hemos aprovechado este gran movimiento popular para renovar las instituciones. Los nuevos poderes públicos son muy diferentes de los antiguos. Arbitraje del jefe de Estado, separación del Ejecutivo y el Legislativo, continuidad del gobierno. Esto es lo que quería el pueblo. Un mes después, en octubre, entra en vigor la nueva Constitución, que da a luz a la Quinta República Francesa. ¿Qué cambios se implementaron en esta nueva etapa? El principal fue el fortalecimiento del poder al Ejecutivo y se lo hizo a través de varios artículos, entre ellos nombrar al primer ministro, la posibilidad de disolver la Asamblea, someter directamente ciertas leyes y reformas constitucionales a votación popular y se introduce un mecanismo para evitar bloqueos legislativos, permitiendo al gobierno adoptar un proyecto de ley pese a la negativa del Parlamento. Para 1959, de Gaulle ganó la presidencia, pero buscaba aún más legitimidad, por lo que trabajó en una serie de reformas para implementar su visión de Francia. Cambios significativos que se concretaron en un referéndum en 1962, que introdujo, entre otras, la elección directa del presidente por sufragio universal, cuando antes lo hacía un cuerpo colegiado. En este periodo también se dio un fenómeno muy interesante, la cohabitación, donde el presidente y el primer ministro provienen de diferentes partidos políticos y el partido del primer mandatario pierde las elecciones legislativas. Esto ocurrió por primera vez en 1986, cuando el entonces presidente François Mitterrand, un socialista, tuvo que nombrar a Jacques Chirac, un conservador, como primer ministro después de que el partido de este último ganó las elecciones parlamentarias. Para tratar de evitar que esto suceda, en el 2000, Jacques Chirac, que entonces era presidente, propuso un referéndum que ganó con más del 70% de los votos, con el que redujo el mandato presidencial de 7 a 5 años. El objetivo, alinear mejor el mandato presidencial con el de la Asamblea Nacional y así tener mayor eficiencia en la gobernanza. Chirac tuvo una cohabitación con un primer ministro socialista en 1997 y esto fue lo que dijo entonces. Aquí estamos en un nuevo periodo de cohabitación.
No dudo de que la cohabitación se realizará de una manera digna, con respeto mutuo y una constante preocupación por los intereses nacionales de Francia. La Constitución ha tenido más de 20 enmiendas para adaptarla a los cambios sociales, económicos y políticos. Ha logrado superar crisis como la de mayo de 1968 o fuertes protestas como la de los chalecos amarillos en 2018. Sin embargo, hay detractores que piden una sexta república. Un escenario que por ahora no está en discusión, porque sus presidentes han hecho uso de las herramientas que esta Constitución les otorga. Macron ha utilizado el artículo 49.3 para aprobar una ley pese a la negativa parlamentaria en varias ocasiones. Entre las más sonadas, la ocurrida en 2017, cuando aprobó por decreto varias reformas laborales, y en 2023, con su polémica reforma de pensiones. Ahora utiliza otro mecanismo, que es la disolución de la Asamblea, y convoca a elecciones parlamentarias. Esto luego del triunfo del partido ultraderechista de Marine Le Pen en las elecciones europeas. Un arma de doble filo que podría llevar a un nuevo momento de cohabitación en el Ejecutivo, debido a la ventaja que le dan las encuestas al partido de Le Pen en estos comicios. Aquí concluimos. Sigan conectados con más historias en France 24 y France24.com.